Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tome su asiento, hermano, hermana. ¿Sabe qué es lo más sorprendente, mi hermano y mi hermana? Que hay tantas cosas que posiblemente nos confundimos en sí nosotros mismos. Y como decía nuestra hermana Doris, hay controversias acerca de todas las cosas. Amén. Parece que nunca está conforme uno. Y uno debería de conformarse porque es palabra de Dios. Y según ahí dice nuestro Señor Jesús, que llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. ¿Para qué les dio autoridad, hermano? ¿O sobre quién le dio autoridad? Para que echasen fuera. Le dio autoridad sobre los espíritus Inmundos. para que los echasen fuera. Vea, hermano, hermana, ¿le ha tocado ver a un endemoniado? Sí. A mí no me ha tocado. O sea, lo más tremendo es esto, que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo sí había muchos endemoniados. Y lo más triste que el que estaba endemoniado padecía más males aparte de lo endemoniado. Más adelante lo vamos a ver. Dice que había un endemoniado que era mudo y sordo, casi nada, ¿verdad? Amén. Pero como nosotros sabemos que para Dios no hay nada imposible, Así es, amén. la cosa es que tenemos que creer nosotros. Y si el Señor le estaba hablando a los 12 discípulos, hoy no se encuentran los 12 discípulos aquellos. Ahora estamos nosotros. Así es, aleluya. Y nos dice lo mismo a nosotros. Que en cierta manera tenemos la autoridad, no nosotros, sino Dios en nosotros. ¿Por qué cree usted que le mencionaba en la semana pasada, como 2 o 3 veces lo mencioné? Y nosotros decimos esto. Yo le pregunto, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? ¿Verdad que decimos que nuestro corazón? Pero Él dice que no. Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Si nosotros decimos que está en el corazón, Jesús dice que no. ¿Lo leyó aquella vez o no lo leyó? Mire, léalo una vez más. Es que nosotros en ocasiones vivimos bien confiados, creyendo, hermana, hermana, que todo lo tenemos. Él lo es todo para nosotros. Pero tenemos que darnos cuenta en qué momento está y en qué momento no está. Pero según el Señor dice, yo no estoy ahí. Yo estoy fuera de ti, estoy a la puerta. Quiere decir que a cada día nos está tocando, a cada momento, a cada instante nos está tocando. Y la pregunta sería, ¿por qué está tocando a la puerta? ¿Por qué será? ¿Será que Él se considera afuera? Sí, hermano, así lo dice la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros testificamos que está en nuestro corazón, acuérdese, el domingo le decía lo que dice Romanos 10, del 8 como al 10 al 12 por ahí. Habla acerca del corazón y acerca de los labios, o sea, de tu voz. Que para confesar que Jesús es nuestro Señor, tiene que estar primeramente aquí. Tiene que entrar aquí y de aquí salir, o sea, confesarlo. Pero si nosotros solamente lo confesamos, es un decir solamente. Al decir que esté en nuestro corazón, es para vivir en Él. ¿Cómo era Jesús? La Biblia nos dice cómo era. Y si Él está en nosotros, deberíamos ser como Él entonces.
Pero ¿por qué no somos como Él? Ahí se da cuenta que cada día tenemos que luchar. Cada día tenemos que brindarle la oportunidad para el que el Señor entre en nuestro corazón. Por eso el Señor siempre dice, dirigiéndose a la iglesia, escúchenme, pónganme atención. Y después que nosotros oímos y hacemos, ya comenzamos a ser como el Señor era entonces. Pero según dice aquí, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vean, si el Señor está en mí, no habría ninguna imposibilidad para que yo hiciera esto. La pregunta sería, ¿por qué no lo podemos hacer? Si Él está en nosotros. Vea, tenemos una lucha cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. Por eso cuando nosotros vemos una necesidad en nosotros, ¿por qué no podemos echar fuera esa dolencia, esa enfermedad? ¿Por qué no lo podemos hacer? Vea. O sea, no es tan sencillo como creemos que es. Los mismos discípulos sufrieron o no sufrieron. ¿Y que no ellos testificaban que el Señor estaba con ellos? Que el mismo Señor Jesús no les dijo, cuando yo me vaya, mi Padre enviará la promesa que es el Espíritu Santo y estará con vosotros y en vosotros. Pero de ahí, ellos que tenían que continuar hacia adelante, hablando las mismas cosas. ¿Se recuerda lo que leíamos el día domingo? Cuando el Señor les dijo, yo sé que ustedes van a decir este refrán. Como diciendo, bueno, tú hablas acerca de esto y no lo vives. No lo estás pasando, no lo estás padeciendo. ¿Y cómo quieres que los otros sí lo hagan? Por eso el Señor decía que nadie es profeta en su propia tierra, porque aún en su tierra no lo recibían. Por eso él andaba por todos lados, hermana, parecía que no tenía un lugar fijo. Pero él andaba por todos lados con un propósito de buscar quien lo pudiese recibir. Pero léalo una vez más y de ahí leemos en Mateo capítulo 8 para que nos demos cuenta, mi hermano y mi hermana, por qué estamos aquí en esta noche. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 8. Acordémonos que en sí nosotros nada podemos hacer. De que podemos reprender, sí podemos reprender. Pero que sucedan las cosas, quién sabe. Amén, hermano, hermano. Amén. Hace unos días yo le decía, si nosotros tenemos o creemos que tenemos tanta fe para hacer cualquier cosa, ¿por qué no comenzamos por nosotros mismos? ¿Por qué no comenzamos a reprender cualquier cosa, cualquier obstáculo que se esté interponiendo entre Dios y nosotros? Aleluya. Y de esa manera convencernos en sí mismos, nosotros mismos, que sí podemos. Dice ahí en Mateo capítulo 8, versículo 14 al versículo 17. Dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Según el Señor llega a la casa de Pedro,
se encontraba la suegra de este enferma. Dice que el Señor solamente se acercó a ella, le tocó la frente y la fiebre desapareció. Y allí en el versículo 15 dice, versículo 16, y cuando llegó la noche, ¿qué dice? Trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Vea, hermano, hermana, esta es una oportunidad para nosotros. No solamente decir, bueno, yo escucho que Jesús o que Dios existe. Yo quiero experimentarlo por mí mismo. Con esto no le digo que Dios no se ha manifestado, sí se ha manifestado muchísimas veces. Si nosotros comenzáramos a enumerar todas las veces que Dios se ha glorificado en nosotros, yo le aseguro que muchas cosas que el Señor ya hizo se nos han olvidado a nosotros. Y según dice que cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados. ¿Y cómo los sanó? ¿Hubo necesidad que él fuera y los tocase? ¿O solamente con la palabra? ¿Qué es lo que hacemos nosotros, hermana, hermana? En este momento, si dijéramos, bueno, vamos a orar por nuestra hermana que acaba de llegar, ¿cómo vamos a orar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a invocar? O sea, con la pura palabra. Con la pura palabra el Señor lo hacía. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo en este momento? ¿Y qué tiene que hacer la palabra entonces nosotros? Lo mismo. Por eso lo que leíamos ahí en Mateo capítulo 10, dice que a los 12 les dio autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera los demonios inmundos, para sanar toda dolencia, toda enfermedad. Les dio autoridad para eso. Acordémonos, ellos no podían hacer nada. Ellos solamente tenían que invocar el nombre del Señor Jesús en cualquiera que fuera la necesidad y tenía que suceder. Pero muchas veces la Biblia nos muestra que ellos intentaron hacerlo y no lo pudieron hacer. Cuando el Señor llegaba y les hablaba, ellos le decían, Señor, ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? ¿Se recuerda lo que el Señor les dijo? Por vuestra poca fe. Por eso, vea, hermano, hermana, tenemos una lucha cada uno de nosotros. En este momento, si yo estoy enfermo y usted está enfermo, posiblemente yo le doy un consejo y posiblemente usted diga, hermano, ¿y usted por qué no ha sanado? Es que así somos nosotros. Así somos nosotros. Y nosotros tenemos que vivir según conforme el Señor quiere que vivamos cada uno de nosotros. A lo mejor Dios quiere que yo siga enfermo desde aquí hasta el final. Hay una escritura que siempre me recuerdo recién que comencé, hermano, hermana, acerca de Eliseo. ¿Cuántos milagros no hizo Dios por medio de Eliseo? Muchos. ¿Y por qué es que Eliseo murió de una enfermedad? ¿Por qué sería? ¿Por qué será que Dios lo permitió así? Yo entendí una cosa hasta este día, hermano, hermano. Posiblemente yo me encuentre enfermo y le clamo y le clamo y le clamo y no suceda nada. Lo importante es que dice la palabra del Señor que si nosotros permanecemos fieles a Él hasta el final, ahí vamos a recibir nuestra recompensa. Cuando éramos niños, nosotros sabíamos que este es el cielo o no sabíamos que este es el cielo. Pero según dónde estamos nosotros, en la tierra estamos. Y según nosotros vamos para el cielo. Allí es donde queremos ir nosotros. Pero si nos vemos en la situación en que nos encontramos, no es buena, no está bien.
Por eso vea, hermano, cómo tenemos que vivir nosotros. Nosotros como cristianos, parece que sufrimos más que el mundo, ¿verdad que sí? Pero si así Dios lo quiere, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Renegar contra Dios o darle honra a nuestro Dios? Por eso veamos, hermano, en el tiempo de nuestro Señor Jesús había tanta necesidad. Por eso el Señor siempre mencionaba que en el tiempo de Elías había muchas viudas y solamente fue enviado a una viuda. ¿Por qué Dios no tuvo misericordia de las demás? Solamente de esa. Y dice que en el tiempo de Eliseo también había muchos leprosos y solamente fue enviado a uno también. A lo mejor, hermano, Dios ha sido enviado solamente a usted o solamente a mí, no lo sabemos. Pero lo que sí debemos de entender es que Dios siempre ha estado ahí. Léalo una vez más, hermano, hermana. Versículo 14 al 17. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué los sanó, hermano, hermana? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Todos los que llevaron delante del Señor los sanó. Ya estaba escrito y sigue escrito aún todavía, para que nosotros seamos sanados por Él. Por eso vea, hermana, hermana, cada uno de nosotros tenemos una necesidad y venimos con esa necesidad delante del Señor, esperando que Dios se compadezca de nosotros. No quiere decir que si Dios no lo hace en esta noche, no quiere decir que Dios ya se olvidó de nosotros, no. Lo que Dios busca es que no nos olvidemos nosotros de Él. Por eso ve, hermano, no sabemos por qué situaciones vayamos a pasar, pero lo más importante es que la Biblia nos dice que no estamos solos, que Él está con nosotros. Mire, lea lo que dice del capítulo 12. Y no se olvide que el Señor a sus 12 discípulos les dio instrucciones o les dio autoridad para que hicieran lo mismo que Él hizo, porque ya estaba escrito, lo hemos leído muchísimas veces en Isaías 53, donde dice que Él mismo llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades para que se cumpliese la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Yo sé que ya se cumplió en usted, se cumplió en mí. Aleluya. Pero aún queremos más o no queremos más, ¿verdad que sí? Mire, Mateo capítulo 12. Leamos versículo 22. Y versículo 23. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Si usted sigue leyendo más adelante, hermano, hermana, Dios sabía acerca de la incredulidad de ellos. ¿Sabía usted que mucha gente hablaba solamente, hermana, hermana, por cuestionar al Señor Jesús? Es como en nuestro tiempo también. Siempre va a haber cuestionamiento acerca de la palabra de nuestro Dios. Y según dice que la palabra de Dios no se puede cuestionar, porque el Señor es uno, así como dijo Él. Yo soy uno, ustedes en mí, yo en ustedes. Y de esa manera proseguir hacia adelante cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. Por eso vea esta necesidad. No es que eran 3 personas necesitadas ahí. Este mismo endemoniado
era ciego y mudo. Imagínense, 3 enfermedades en este hombre. ¿Fue algo imposible para Dios? Y según para nosotros es más sencillo. Si dijéramos en este momento, hermano, estamos hablando de Dios. ¿Dónde está Dios para que haga la obra en nosotros? ¿Dónde está? No lo vemos, pero decimos que lo sentimos, ¿verdad que sí? Por eso, si nosotros creemos que la palabra es Dios, hermano, hermana, pues la palabra tiene que hacer la obra en nosotros. Si Él muestra que por medio de la palabra echaba fuera demonios, por la palabra sanaba a los enfermos, por la palabra hacía tantos milagros, ¿qué necesitamos entonces nosotros, hermano, hermana? Creer y estar dispuestos por la palabra recibir el milagro. Ya está escrito Isaías 53 que Él ya llevó todas nuestras dolencias y enfermedades. Él ya las llevó todas. Antes de que viniera el Señor Jesús ya estaba escrito. O sea, nosotros, hermano, hermana, tenemos que creer. Cada vez que nos presentamos a este lugar, cada vez que nos presentamos a leer su palabra, que la misma palabra haga la obra en nuestras vidas. No vaya a pensar, hermano, pues yo leo, yo escucho y no sano. No dude de Dios. Usted siga creyendo. Si tiene que morir con esa enfermedad, usted siga honrando y glorificando a su Dios. Digo, Pablo, que nuestra morada no está aquí en la tierra, está allá en el reino de los cielos. Pero el Señor aquí en la tierra nos habla por medio de su palabra. Ya cuando lleguemos allá, ya no va a haber necesidad que usted lea. Allá solamente la presencia del Señor. Pero estamos aquí en la tierra sufriendo, hermano, hermano. Nadie puede decir que no está sufriendo. Aquel que es negativamente dice, pues ¿por qué sufres? Sufres porque quieres. ¿Usted cree que vamos a querer sufrir por querer sufrir nosotros? No, hermano, hermana. Si los grandes hombres de Dios que los llamó directamente con su voz, hermano, hermana, sufrieron. Ahora nosotros que hemos creído, hermano, pues a Dios no lo hemos visto, pero sí nos hace sentir su presencia. Por eso vean lo que tenemos que hacer nosotros según Mateo 10:1. A sus discípulos les dio autoridad. No somos discípulos de Él también nosotros. Eso no quiere decir que tenemos autoridad para ir a hacer lo que nosotros queramos. No es que yo tenga autoridad para decir en el nombre del Señor, tiene que salir eso, no. Invocaremos el nombre del Señor Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer nosotros. Él dirá si lo hace o no lo hace. Pero nosotros tenemos que decir la palabra también. Que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo tiene que suceder. Ya si no sucede, no es que nosotros no hayamos podido y no es que el Señor no haya podido. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, someternos a la voluntad de nuestro Dios. Y de esa manera proseguir hasta el final. ¿Cómo iremos a llegar? Yo siempre me pregunto, no lo sé. Pero hasta este día tenemos que darle gracias a Dios que aún estamos vivos nosotros. Mientras estemos vivos, dice la palabra de Dios, que hay esperanza para nosotros. Ya muertos, nada se puede hacer. El mismo David decía, Señor, pues si yo muero y voy al sepulcro, ya no te puedo adorar, Señor. Él sabía, hermano, sabía con quién estaba hablando. Y pues sí, se puede entender, pues uno vivo sí puede adorar a Dios, pero ya muerto, nada se puede hacer. Mire 22 una vez más. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios.
Y allí el Señor se da su tiempo para decirles, ¿cómo? Pues, ¿cómo creen ustedes que Satanás va a estar dividido? Satanás no puede estar dividido. Satanás no puede reprender al mismo demonio porque él es el demonio. Por eso vean, y el Señor cómo les hablaba de muchas maneras. Y así el Señor también nos habla de muchas maneras. Y nosotros tenemos que pedirle que nos dé el entendimiento para entender. Porque si nosotros estamos enfermos, dice, Señor, ¿por qué no sano? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Verdad que a veces nos preguntamos? O tal vez no se ha preguntado, pero algún día tal vez se va a preguntar, Señor, pues yo te clamo y te clamo y te clamo y no sano. Es que no sabemos por qué, hermano. Pero según si nosotros nos basamos a lo que dice su palabra, nos consideramos sus siervos, sus servidores, sus apóstoles. No decir, pues yo soy apóstol. No refiriéndome a la autoridad que el Señor le dio a sus discípulos. Pero nos encontramos que muchas veces ellos se encontraron en una necesidad de alguien más y no pudieron hacer nada por él. Y el Señor, antes de reprenderlos a ellos, porque acuérdense, el mensaje era general para todos. O sea, el mensaje, usted escucha el mensaje que yo escucho. Y el Señor le decía, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? A veces decimos, el Señor reprendió a sus discípulos. No, el Señor reprende a todo aquel que lo escucha. Porque el Señor nos da instrucciones de lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Es como siempre decimos, cuando usted compra algo electrónico o cualquier cosa, trae unas instrucciones, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ya nos creemos más sabios que los que armaron esas cosas, ¿verdad que sí? Hacemos para un lado el manual y comenzamos allá a meterle mano. Y cuando supuestamente ya terminamos, les sobraron partes. ¿Por qué? Sí, hermano, el Señor nos da instrucciones. Según Pablo dice, que todo lo que nosotros hagamos, ¿cómo debe de ser? Sea de hecho, sea de palabra, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Todo en el nombre del Señor Jesús. Por eso cuando nosotros lo hacemos en su nombre, el Señor se encarga de hacer las cosas. A veces podemos decir, pero ya lo hice y no sucede nada. Tú déjalo. Él sabe en qué momento lo va a hacer. El Señor, según dice que en nuestros sufrimientos, Él estará con nosotros. En nuestras angustias, Él estará con nosotros. ¿Está con nosotros o no está con nosotros? Pero ahí voy a mencionar lo que digo. Está con nosotros y en nosotros. Pues no, que no. O sea, ve, hermano, cómo tenemos que descifrar todo esto nosotros. Si el Señor está en nosotros, ¿es poderoso o no está poderoso? Entonces entendemos por qué dice el Señor en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y te estoy llamando. Entonces la pregunta sería, entonces no que estaba ahí pues contigo, no que estaba con nosotros. Es que vea, hermano, cada momento, cada segundo tenemos necesidad de Él. Por eso cada momento tenemos que estar al pendiente. ¿Quién no ha meditado lo que hemos leído no solamente en estos días? Siempre, yo creo que desde que comenzamos lo escuchamos. La advertencia que Dios habla por medio de Pablo en Efesios 6, ahí que no habla. ¿Cómo debemos de andar? ¿Cómo debemos de permanecer nosotros? O sea, ya está en nosotros si queremos andar así. Pero según tenemos que traer la armadura de nuestro Dios en todo momento. ¿Será que Satanás solamente nos puede atacar cuando nosotros queremos atacarlo? ¿O siempre está en guerra Satanás? En todo momento está en guerra él. Y nosotros como hijos de Dios estamos en guerra también.
Oiga, ni me acordaba que estaba en guerra. Comenzamos en guerra y se nos olvidó. Pero todos los días estamos en guerra contra Satanás. Por eso vea, hermana, el mismo lo leíamos en la semana. En la primera de Pedro 5:8, por ahí lo leíamos, ¿no? Según Satanás, el diablo busca a quien devorar. Y decíamos, ¿cómo es astuto Satanás? Y Dios quiere que seamos más astutos que él. Satanás no descansa. Él está siempre activo, buscando el momento para atacarte. Pero nosotros no tememos porque el Señor está con nosotros, está en nosotros, ¿verdad que sí? Pero vea, hermano, entonces, ¿en qué momento necesitamos de Él si está con nosotros? Siempre necesitamos de Él. Léalo una vez más. 22 y 23. De ahí pasamos al capítulo 15. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Era o no era? ¿Es o no es? Mire lo que dice en el capítulo 15. Dios quiere que estemos así, como esta escritura que vamos a leer. Capítulo 15 de Mateo. Si se acuerda, si se va a recordar, parece que esto lo leíamos el día sábado, parece. Pero lo leíamos en Marcos capítulo 7. Todas las cosas maravillosas que el Señor hablaba en ese capítulo 7 de Marcos, lo leímos esta escritura. Pero vea lo que dice Mateo, versículo 21. Vea cómo insistía esta mujer. Versículo 21 en adelante. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vea, hermano, hermana, una mujer dice, salió de entre la gente que se encontraba ahí. Pero ella dice que el Señor, hermano, llegaba a este lugar de Tiro y de Sidón. Y dice que por ahí apareció esta mujer. ¿Para qué apareció esta mujer? En cierta manera para recibir una bendición de Dios. Pero también para mostrarnos cómo se deben de hacer las cosas. Se recuerda lo que dice Santiago también, que a veces nosotros pedimos, pero no sabemos pedir. Y vean, nosotros por la palabra decimos que Él ya está aquí en nuestro corazón. Y según el Espíritu Santo nos muestra, el Espíritu Santo nos ayuda en todas las cosas que habremos de pedir nosotros.
Dice Pablo, a veces no sabemos, pero el Espíritu nos ayuda. Nos enseña cómo pedir las cosas. Por eso Santiago, vosotros pedís, pedís y pedís y no recibís. Amén. Aleluya. Con eso no quiere decir que no sepamos pedir. Amén. Yo creo que lo que tenemos que hacer es prestar atención y darle la libertad al Espíritu Santo y que el Señor, por medio de su palabra, haga la obra en nosotros. Le repito una vez más, con esto no quiere decir, hermano, que no esté recibiendo porque hay algo en usted, ¿no? Simplemente nosotros vivimos a la manera que Dios nos permite que vivamos. Así es, aleluya. Si tenemos que vivir bien de aquí hasta el final, si tenemos que vivir enfermos, vamos a seguir glorificando a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Pero según Dios nos ayuda para que nosotros podamos proseguir hacia adelante. Pero según esta mujer nos muestra y nos enseña que ella insistió. Amén. ¿Cuánto tiempo habrá insistido esta mujer para con el Señor, hermano? ¿Qué tanto habrá estado hablando esta mujer que los discípulos ya estaban enfadados de ella? Señor, atiéndela. Habla muy fuerte detrás de nosotros. Y el Señor, hermano, yo creo no se paró, siguió hablando con ellos. Pero esta mujer insistía, insistía, insistía. ¿Por qué insistía tanto? ¿Quería ser mostrada o quería ser considerada por el Señor? Sí, hermano, eso es lo que busca el Señor. Por eso vea, el Señor no nos tiene aquí solamente por tenernos, nos tiene con un propósito. Aleluya. Parece que el domingo le decía, uno de los mayores errores que cometemos en ocasiones, creo yo, es esta. Si yo le dijera, el Señor me muestra que alguien está enfermo aquí. Imagínense, hermano. Aleluya. Es que a veces nosotros queremos ser nosotros y no le damos la oportunidad al Señor. Si nosotros venimos con esa necesidad delante del Señor, el Señor va a hacer la obra en nosotros. Aleluya. Pero muchas veces queremos ser nosotros y cuando queremos ser nosotros, de por sí a veces nos sentimos que no está Él. Y al ver el Señor que lo queremos hacer nosotros, bueno, pues háganlo ustedes pues. Por eso vea, hermano, hermana, siempre debemos de regocijarnos nosotros. Imagínese esta mujer cuando en ese versículo final que estamos leyendo, versículo 28, cuando el Señor le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Que se haga contigo según como tú quieres. ¿Se da cuenta la autoridad que el Señor le está dando a esta mujer? Que se haga como tú quieres, no como yo quiero, como tú quieres que se haga. Es lo que tenemos que buscar nosotros. Que el Señor haga su voluntad con nosotros como Él quiera. Yo le sigo pidiendo al Señor que me mantenga así bien, que no me llegue ninguna enfermedad. ¿Quién no quiere estar sano? ¿Verdad que todos queremos estar sanos? Pero si el Señor quiere que estemos enfermos, hermano, hermana, pues bendito sea Dios. O sea, ¿cómo podemos nosotros saber, hermano, que Dios está en nuestras enfermedades? Mientras que nosotros continuemos en Él, ahí nos damos cuenta que Él está. Cuando de repente tú te sientas enfermo y te apartas ya, ahí ya no está contigo. Pero aunque tú estés en los caminos de Dios y estés enfermo y continúas, permaneces, ahí está contigo el Señor. Ahí te das cuenta que no estás solo, no estás sola. Por eso vea, hermana, hermana, por eso nosotros siempre debemos de honrarlo. Siempre debemos de glorificar a nuestro Dios. Imagínense mencionando los 12 discípulos, que les da autoridad sobre todas las cosas. ¿Cómo es que muchos de ellos murieron decapitados? ¿Cómo es que muchos de ellos fueron maltratados? El último que menciona es a Pedro en la forma que él murió.
¿cómo es que Dios permitió que muriese crucificado también? Dijéramos, pues entonces, no estamos seguros con Dios entonces. O sea, nuestro entendimiento humano así pensaríamos. Pero lo importante, hermano, hermana, es que Dios en su palabra dice que aún en nuestros problemas, en nuestras necesidades, Él siempre va a estar ahí. O sea, en el momento que nos encontremos enfermos, no pensemos que Dios no está ahí. Acuérdese, Dios se fue más allá aún todavía. Aunque tú estés muerto, dice, vivirás. Vea cómo el Señor, hermano, conoce todas las cosas. Y aún después de la muerte nos da esperanza. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? Esta mujer dice en el versículo 21, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cuánto tiempo habrá estado esta joven atormentada, hermano, hermana? No sabemos, no lo dice. Pero si ella se encontraba atormentada, se recuerda que hace unos días le decía, hermano, hermana, pues el que está enfermo, pues está enfermo. Pero a veces el que está al lado de él o de ella, pues como que sufre más. ¿Sabe por qué sufre más? Porque la ves sufriendo y no puede hacer nada. Hay impotencia. ¿Qué se puede hacer? Nada. La única esperanza que tenemos es que vamos al médico, o sea, hablando antes del Señor Jesús, tenemos al médico, vamos al médico, nada puede hacer. La última que tenemos es el Señor. Y a veces aún así no sucede el milagro tampoco. Pero Dios, hermano, nos va dando esa confianza, esa seguridad. Por eso le digo, ve a esta mujer, tanto sufrimiento para ella y para con su hija. Y al final insistió, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Parece que el Señor la ignoraba. Y al final, oh mujer, grande es tu fe. Que se haga como tú quieres. ¿Se hizo o no se hizo? ¿Verá que se hizo? Por eso acuérdese, hermano, hermana, Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta. O sea, yo estoy fuera, me considero fuera. Déjame entrar. Dejemos lo que entre, hermano, hermano. Dejemos lo que entre. Y de esa manera proseguiremos hasta el final. Léalo una vez más y le damos gracias. Y ahí nos unimos a la petición de nuestra hermana Rita por William, que se lastimó una mano. Dios, hermano, es bueno, es maravilloso. Hace la semana orábamos por la esposa de William. Dice nuestra hermana es el esposo de Yanira, ¿verdad? O Carolina. Yanira. La cual, hermana, como le digo, todo se lo llevamos delante de la presencia del Señor. El Señor sabe lo que va a hacer. Nosotros no sabemos, pero sí sabemos que en Él hay poder para hacer todas las cosas en favor nuestro. Por eso sigámosle clamando, mi hermano, mi hermana, que dice una vez más, versículo final, ¿cuál fue el 27, 28? 27, 28. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Mire, hermano, hermana, yo no le puedo decir, hermano, declárese sano y ya sanó. No, usted considere lo que según Dios le pone en su corazón, ¿verdad? Porque a veces nosotros cometemos ese error también. Decimos, hágalo, hermana. Y a veces nosotros, si no estamos bien espiritualmente, a veces pensamos mal. Pero acordémonos, hermano, hemos recibido la misma palabra. Y la palabra tenemos que hacerla nuestra.
Pero siempre encomendarnos a Dios y que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Verdad, hermano? Que Dios nos dé las fuerzas para continuar. ¿Verdad? No sabemos qué vendrá el día de mañana. Así es. Pero lo que sí sabemos, hermano, que los días son diferentes. No todos son iguales. Las bendiciones de Dios aún así también lo dicen. Que sus misericordias son nuevas. Nuevas quiere decir que son diferentes cada día. Y nosotros tenemos que estar preparados para recibir cada bendición de nuestro Dios. Y que Dios se prepare. Porque a lo mejor nos vamos a ver con diferentes necesidades. Pero Dios, hermano, tiene el control de todas las cosas. Vamos a darle gracias a nuestro Creador.